encerrados porque temían por sus vidas. Y que ninguna cantidad de creer les daría poder de otra manera. Esta simple creencia es básicamente el pensamiento de la nueva era, y hay un libro llamado El poder del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale que leí hace muchos años y estuve de acuerdo con él, pero después de leerlo, me faltó totalmente el poder que el pensamiento positivo estaba destinado a dar, y estoy seguro de que yo no era el único. Sin poder o unción, estamos perdiendo nuestro tiempo, así que yo diría, no escuchan a alguien que nos dice a creer simple, o como dicen los evangelistas americanos, creen y reciban, o duden y se vayan. Haga su propia mente en eso. Ahora, veamos ahora este mismo enfoque del Antiguo Testamento, pero con Jesús arrojado a la ecuación. El enfoque del Antiguo Testamento, pero con Jesús arrojado. Tomás para muchas personas es el hebrimán definitivo, porque hay un poco de Tomás en cada uno de nosotros, y con esto en mente, notamos a Tomás faltando algunas otras cosas también, y lo que Tomás perdió tiene mucho que enseñarnos. Y lo primero que Tomás perdió fue la paz, porque lo primero que Jesús dijo cuando se les apareció fue la paz sea con vosotros. Jesús sabía que estaban asustados, sabía que estaban desconcertados e impotentes, y dijo: paz estar con usted, y que era para darles un poco de alivio y comodidad y ponerlos a gusto. Ahora bien, es posible que estos discípulos estuvieran en la misma habitación que donde tuvieron la última cena unos días antes, es posible. Y esta sala puede haberles recordado lo que Jesús dijo antes de ir a reunirse con sus acusadores. La paz os dejo, mi paz te doy, no te doy como el mundo da. No se turbe su corazón y no tenga miedo. Y con retrospectiva, parece que Tomás se perdió todo eso, porque estaba preocupado, que la bendición de la paz debió haber ido sobre su cabeza, porque no estaba en paz. En segundo lugar, Tomás perdió otro P para el perdón, porque después de que Jesús les otorgó la paz, dijo: si perdonáis los pecados de cualquiera, se os perdonará. Si retienen los pecados de cualquiera, se mantienen. Jesús había perdonado a los discípulos de su pecado directamente después de haberle otorgado la paz. Sin embargo, les dio, y nosotros también, por supuesto, una especie de condición para este perdón, porque Dios no puede llenar nuestra copa de perdón si ya está llena hasta el borde de amargura. Tomás también perdió el perdón de Cristo, porque hay una amargura en su tono, una amargura que él no se encontró con el Cristo resucitado. Y en tercer lugar, al no reunirse con Cristo resucitado, se perdió la reunión en la glorificada presencia de Dios, y eso debe haber herido paz, perdón y presencia. Tomás los echó de menos a todos, y en su lugar, exigió un sustituto para ellos, algo que nuestra sociedad cínica constantemente anhela, y ese es otro P, y es un P para la prueba. Tomás exigió pruebas, y es por eso que debo concluir que Tomás debe ser el hombre definitivo, porque aunque está agraciado con la santidad apostólica, es como todos nosotros, porque en nuestra lucha por mantener la vida cristiana, todos perdemos la paz, el perdón y la presencia de Jesús a veces, y a cambio, nos hemos torturado a nosotros mismos por la prueba. Tomás anheló certeza, claridad y prueba, y no lo culpo, porque podemos entender que la tumba vacía y los informes de sus compañeros discípulos no eran suficientes. Que podría ser un viento, después de todo lo que no sabemos, y si somos honestos, esto no sería suficiente para nosotros tampoco, porque la búsqueda de la prueba para salvar la brecha entre nosotros y la divinidad viva siempre ha estado con nosotros a través de las edades. Así pues, debemos preguntar entonces, ¿Tomás era realmente un discípulo, porque era tan ordinario? Él es tanto como nosotros. Estaba pasando por los movimientos del discipulado. Bueno, creo que no, porque leemos más adelante en el pasaje que Jesús hizo un punto de aparecer a él en otro día, y ¿cuántos de nosotros hemos experimentado eso? Y de los otros pasajes esta mañana, hay otro P que debo mencionar y es de permanencia. Porque la resurrección de Jesús ha demostrado la permanencia indiscutible de Dios. Jesús era más que un profeta, y más que un maestro. Era más que un rey. Él es el Hijo permanente de Dios. Tomás obtuvo finalmente la palabra final diciendo que Jesús es mi Señor y mi Dios, lo que significa que Tomás recibió su petición y quedó satisfecho. Ahora, todo esto es muy bueno. Pero usted notó, el énfasis todavía está en nosotros. Todo el trabajo todavía tiene que ser hecho por nosotros. No toma parte Dios en esto. Una versión del Nuevo Testamento de la historia. Bueno, para seguir adelante, lo hace, así que ahora vamos a ver esta historia de una
Versión del Nuevo Testamento, y voy a comenzar con un gran dicho que aprendí hace muchos años y me encanta, y eso es: la religión es acerca de la relación del hombre con Dios. Donde como el cristianismo es acerca de la relación de Dios con el hombre, esto implica que la religión es acerca de lo que el hombre puede hacer para impresionar a Dios, donde el cristianismo es donde Dios nos ha impresionado la mera moral. Aquí es donde Dios se agacha para reunirse con nosotros, simples mortales. Las dos homilías que acabo de hablar son bastante buenas por ahora, pero son todas sobre lo que hacemos por Dios. Y en ambos casos simplemente se nos pide creer. Quiero decir, Dios se sienta a esperar que creamos y luego decir, bueno, parece que ahora creo lo suficiente, supongo que es mejor que haga algo. No, necesitamos más. Porque podemos relacionarnos con esos discípulos aterrorizados en esa habitación cerrada ese día, porque sabemos que también eran creyentes, y eso claramente no era suficiente, porque eran totalmente impotentes para hacer algo, y ciertamente no sabían qué hacer a continuación, no en qué creer. Pero antes de continuar con nuestra historia, saltemos unos años y consideremos el hecho de que la primera generación de cristianos, a diferencia de nosotros, no dudó en predicar la buena noticia de la resurrección de Cristo y lo hicieron con verve y convicción, tanto que convirtieron cientos de miles de personas a esta nueva fe cristiana. Así que debes concluir que algo, en alguna parte, había cambiado, porque no tenemos el mismo impulso y entusiasmo, ni el poder. Sin embargo, sabemos que los discípulos más tarde hablaron con poder y autoridad, pero hoy leemos que estaban asustados e impotentes aunque habían presenciado muchos grandes milagros realizados por Jesús. Pedro había caminado sobre el agua, cada uno de los 12 discípulos, incluyendo a Judas, había sanado a los enfermos en el nombre de Jesús, cada uno de ellos había mandado que los demonios salieran de los poseídos y muchos más habían comido del pan y pescado que parecía no llegar a su fin para alimentar a la multitud. Los discípulos habían presenciado todo esto y también habían participado, pero después del Viernes Santo se encontraron impotentes. Ni siquiera podían cuidar de sí mismos y mucho menos hacer lo que el Señor había ordenado. Entonces, como estos discípulos se tornaron de repente empoderados. Bueno, cuando el Jesús resucitado se les apareció, Él los bendijo, y Él perdonó allí el pecado. Y el versículo 20 de Juan 20 nos dice que entonces Él sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Él les sopló sobre ellos. Piénsalo, este hombre que acababa de resucitado de los muertos, repentinamente respirando sobre ti, es un poco asustadizo, algo de una película de terror, pero eso es lo que la Biblia nos dice que pasó. Pero esto es extremadamente importante porque la Biblia constantemente se refiere a que Dios respira en algo, y lo que Dios respira es bien y verdaderamente bendecido. Se vuelve